umbilical, cuando no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. O sea, que le cortaron el cordón umbilical y no sobrevivió un momento siquiera. Pero ese momento, ¿cuántos segundos será? ¿Cuántos minutos será? O sea, porque el Código Civil dice un momento siquiera. Ahí cuando nos hizo la lectura María Fernanda, se dice que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. No nos dice segundos, no nos dice minutos. ¿Cómo se entenderá esa expresión momento? A ver. Señor, en el instante que se corte el cordón umbilical. Por eso, en ese instante que se corte el cordón umbilical, eh, ¿cuál será el momento? O sea, ¿qué tiempo correrá para que se pueda entender que es un momento? Porque dice, cuando no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. Profe, si sea un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Un momento, 2 Profe, segundos, sí, estoy preguntando cuánto. profe, disculpe, no tiene que ver, no sé si estaré errado, si llega, pues, por lo menos a los pulmones llega a ingresar oxígeno. Correcto. Entonces, no nos establece un término, no nos dice que debe tener 5 minutos, 2 segundos, 3 segundos, sino que habría que verificar, ¿verdad? Probar que la criatura respiró, por lo menos respiró, porque de esa manera usted puede probar que sobrevivió a esa separación un momento, ¿sí? Entonces, antes no era así. En las anteriores legislaciones, por ejemplo, en la novísima recopilación, recuerden cuando estudiamos la historia del derecho civil, en la época de los españoles, en la novísima recopilación se establecía que la criatura debería sobrevivir 24 horas. Imagínense que ahí sí se establecía el tiempo. 24 horas y debía ser bautizada. Ustedes saben que en aquel entonces estaba muy radicalizada la cuestión del catolicismo y además establecía un tiempo. Entonces decía, por lo menos debe sobrevivir, o sea, cortar el cordón umbilical, que viva por lo menos 24 horas y que sea bautizada para que fuera considerada persona. En el Código de Cundinamarca, cuando existía la federación, se exigía también 24 horas de supervivencia separada de su madre y que tuviera figura humana, imagínense ustedes. O sea que para esa época se establecía que aquellas personas que la llamaban monstruos, ¿sí? Personas sí, criaturas que nacían deformes eran considerados monstruos. O sea, no era considerada personas en ese entonces, tenía que tener figura humana. En Argentina hay personalidad desde la concepción, o sea, distinto a Colombia, en Argentina ya se es persona desde el vientre materno. Okay. En México también creo, profesora. Sí. Entonces, para saber si una criatura respiró un instante siquiera, o sea, que le haya entrado oxígeno a los pulmones, existe una prueba, la dosimasia pulmonar hidrostática. Este examen es una prueba que se utiliza para determinar si una criatura respiró un instante luego de haber sido separada completamente de su madre. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se corta un trozo del pulmón y se introduce en un medio acuoso. Entonces, hay que examinar si el trozo del pulmón se hunde o si flota. Si el trozo de pulmón se hunde, quiere decir que la prueba salió negativa. Si flota, quiere decir que la prueba salió positivo, es decir, que el recién nacido sí respiró. O sea, para que se pueda establecer que sí hubo respiración, que sí hay oxígeno en los pulmones, entonces los trozos de pulmón deben flotar para que se establezca que la prueba es positiva, es decir, que ese recién nacido o esa criatura sí respiró y fue persona. Ahora bien, los derechos del nasciturus y la protección de la vida que está por nacer. Ahora que ustedes participaron en el foro, entonces manifestaron si la criatura que está en el vientre materno o nasciturus
se considera persona o no. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Será que la criatura que está en el vientre materno es una persona en Colombia? Profe, no. Profe, no. Ahorita estábamos leyendo el artículo 90 de que se considera persona en Colombia cuando el nasciturus es separado completamente de su madre. Entonces en Colombia no se considera una persona. En Colombia no se considera una persona el nascituro, pero sí se le protege la vida. O sea, sí se le protege buscando la manera de que llegue a sobrevivir, de que llegue a vivir. Se le protege sus derechos y se le mantienen en suspenso hasta que nazca, ¿sí? Entonces, dígame. Profesora, iba a decir eso que usted está diciendo, pero ya. Ok. Entonces, se puede proteger en dos sentidos, ¿verdad? Como protección para evitar todo daño que pueda sufrir la criatura que está en el vientre materno. Dígame, Dayana. No, quería complementar lo que usted había dicho anteriormente, pero después. Ok. Y como sanción de los daños efectivamente causados. Entonces, ¿cómo se hace para proteger a una criatura que está en el vientre materno con el fin de que no se le infrinja un daño? A ver. María Ángel. Profesora, para eso está el Código Penal. Es decir, si por ejemplo yo quedo embarazada, pero yo intento intervenir la vida de mi hijo en la semana, bueno, actualmente en la semana, a los 7 meses, sí tengo una sanción. ¿Qué tipo de sanción tienes? Y se me quita la libertad, creo que son de 3 a 10 años. Correcto, entonces fíjese que en Colombia existe el delito de aborto. Recientemente la Corte Constitucional, aún no tenemos la sentencia, ¿verdad? Pero un comunicado de prensa nos informó que se había decidido por la Corte Constitucional que el delito de aborto actualmente en Colombia se establece después de las 24 semanas de gestación, ¿verdad? Salvo 3 excepciones. O sea que aún después de las 24 semanas de gestación, una mujer pudiese solicitar su derecho a abortar si se encuentra dentro de 3 excepciones. ¿Cuáles serán las 3 excepciones? Profesora, que se puede hacer? ¿Sí? yo creo que el niño sea producto de una violación, exacto, la malformación del feto. Cuando el niño sea producto de una violación o cuando esté en riesgo la vida de la madre. Cuando esté en riesgo la vida de la madre y cuando el feto venga con malformaciones físicas. Correcto. Entonces fíjese que incluso mucho se ha criticado el hecho de que se haya establecido que no importa que esté en cualquier época de la gestación, la mujer pueda solicitar que se le permita el derecho a abortar. Y otras personas se han escandalizado, pues yo tengo mi propio punto de vista y esto de todas maneras no va a cambiar en nada el hecho de que hayan aprobado el aborto hasta las 24 semanas. Y es que muchas investigaciones han dado que el 8% de las mujeres ha solicitado el derecho a abortar en un 98% antes de las 12 semanas, ¿sí? Y que un 2% lo ha solicitado después de cuando ya están, por ejemplo, en 7 meses, 8 meses, y es por casos en que le ha sido negada esa posibilidad por parte de su EPS. Por ejemplo, una persona que estuvo buscando la posibilidad de que se le permitiera abortar porque el feto
tenía malformaciones y le hicieron una cantidad de exámenes para establecer si en realidad el feto tenía las malformaciones que manifestaban algunos exámenes. Y le hicieron varios exámenes y iba pasando el tiempo, hacían comités, ¿sí? Todavía la señora no le permitían abortar y fue pasando el tiempo hasta que ya la señora prácticamente tenía 7 meses, 8 meses de gestación, y eso fue pues un escándalo porque ya con 8 meses pues prácticamente ya es una criatura que ya puede salvarse una vez que salga del vientre materno, pero resulta que el niño venía con unas malformaciones que le hacía invivible su situación luego después de haber sido dado a luz. Entonces también hay que tener en cuenta el derecho que tiene esa persona que iba a nacer en esas condiciones, porque nosotros como seres humanos no pedimos que nos traigan a la vida, ¿verdad? Nosotros nacemos porque es decisión de nuestros padres, pero una vez que venimos a la vida con malformaciones, no sabemos las circunstancias en las que un ser humano se va a encontrar, y sobre todo en nuestro país, con esos tipos de enfermedades, con esas malformaciones que a veces nacemos en buenas condiciones y no tenemos una salud adecuada, ¿verdad? Unos derechos en Colombia para que nos atiendan adecuadamente, pero en cambio otras personas que tienen sus enfermedades congénitas y malformaciones, etcétera, sufren demasiado. Imagínense ustedes que en Colombia todavía no existe responsabilidad para endilgársela a los padres que deciden traer hijos con malformaciones, porque así como en Colombia se da la posibilidad de que una mujer pueda abortar porque su hijo viene con malformaciones, también es cierto que hay mujeres que deciden tener a sus hijos con malformaciones, ¿sí? De pronto porque su religión no le permite abortar, o porque su forma de crianza, ¿sí? Sus principios éticos y morales no le permiten abortar, y traen a la vida a una criatura que está mal formada. Si esa criatura nace, aún en Colombia no podrían demandar a sus padres, pero en Europa ya hay casos de hijos que han demandado a sus padres y que han demandado a la clínica que permitió que ellos nacieran, ¿sí? Porque los hijos que nacen con malformaciones en Europa, algunos que han demandado, han manifestado que es un sufrimiento el tener que vivir en esas condiciones, y que la clínica tenía que verificar la gestación de la mamá para decirle a la mamá en las condiciones en las que venía. Y como en esos casos en que demandaron, la madre y el padre manifestaron que a ellos no se les dijo nada de que su hijo venía con malformaciones, pues ella tuvo a su hijo y se vino a enterar que tuvo malformaciones al momento del nacimiento. Otro caso sí fue que la clínica le avisó a la mamá y la mamá dijo que ella iba a tener su hijo con malformaciones, entonces el hijo demandó a su propia mamá. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque es que no se imaginan, y yo tampoco me imagino, el sufrimiento que puede tener una persona con malformaciones. Entonces, también tenemos que entender en cuanto, si nosotros pensamos que no se debe abortar, que en realidad se debe luchar por traer a los hijos con vida, por buscar la manera en que sí traigamos, que si somos conscientes de que cuando vamos a tener relaciones sexuales podemos quedar embarazados, podemos quedar en gestación, y que hay distintas formas de buscar no quedar embarazado, también tenemos que tener en cuenta que no todo método anticonceptivo es 100% efectivo. Que así usted se cuide con cualquier método anticonceptivo, siempre tiene el riesgo. El que mayor protección tiene el 98%. Y conozco personas que han quedado embarazados, incluso teniendo las ligaduras de trompa. Yo conozco un caso de una niña que nació y la mamá dice, me ligaron las trompas y resulta que quedé embarazada. O sea, se le reventó, se le acomodó la trompa y quedó embarazada la señora. Gracias a Dios nació en buenas condiciones, ¿sí? La pastilla anticonceptiva, 98%.
incluso la vasectomía. Mira, Dayana dice que quedó embarazada con el DIU. El DIU creo que tiene el 97%, si acaso no tiene el 96%. Dígame, Andreina. Profesora, bueno, a mí también me gustaría como aportar el hecho de que también es cierto que nosotros como país también tenemos como esa conexión con esos tratados y esas convenciones que también son como de carácter internacional y que también protegen, ¿cierto? Y que tienen como función, como objetivo asumir el cuidado y la protección del nasciturus. Entonces yo creería que también hay otras leyes internacionales que también, pues, en teoría como que, por así decirlo, obligan o invitan a Colombia a proteger al nasciturus. Y me cuestionaba, ahora, eso que usted decía, me ponía a pensar un poco también en el hecho de que no será más bien que de pronto el Estado a veces no está como en la capacidad o no quiere, no sé, también de proteger a esas criaturas con malformaciones congénitas, así como de pronto se ha visto que bueno, de mediana manera, porque tampoco es total, existe unas normas, unas leyes que dan cierta prioridad a personas que de pronto tienen discapacidades, de pronto las personas que son ciegas, que son sordomudas, que son minusválidas, y vemos que este gobierno también en cierto punto trata de favorecer y de ayudar para que la vida de esas personas sea un poco más fácil. Derechos que de pronto ni ellos mismos conocen, ¿verdad? Pero bueno, eso era como lo que me cuestionaba. ¿No será más bien que también hay por parte del Estado un temor a proteger la vida en todas las maneras y en todas las manifestaciones? Bueno, no es que el Estado tenga un temor. No es que el Estado tenga un temor. El Estado, existen las leyes que protegen a las personas de manera general. El hecho de que una persona discapacitada tenga una enfermedad, pues le da una prioridad en cuanto a la atención. Pero de igual manera tienen los mismos derechos de que si una persona discapacitada tiene un problema de un riñón, a la persona que no sea discapacitada, ¿verdad? La van a proteger de igual manera, pero de pronto si no la atienden, pues ahí tenemos la tutela, la acción de tutela para solicitar esos derechos. Y si es una persona discapacitada, pues con mucha más razón tiene prioridad. Pero también cuando usted me habló de las convenciones internacionales que tienen cabida en Colombia y que se tienen que respetar en Colombia, también es cierto que existen convenios internacionales que favorecen los derechos de las mujeres. Existen varias convenciones internacionales que establecen que las mujeres tenemos derecho a nuestro propio cuerpo y que nosotros somos quienes definimos si nosotros somos dadoras de vida o no, ¿sí? Y entonces hay casos que se han dado de jóvenes, de jovencitas que no tienen posibilidad, ¿sí? No tienen posibilidad alguna de ir a un centro especialista o de un centro para solicitar que se les verifique en qué estado se encuentra su gestación, ¿verdad? Y entonces en este caso, cuando ya se vienen a dar cuenta, pues ya el embarazo va en alto riesgo, si son violadas o si tienen las malformaciones, entonces también hay que entender que las mujeres tenemos derecho y por lo tanto, como las convenciones hacen parte también de nuestro estatuto legal en vista del bloque de constitucionalidad, entonces también se hace imperativo que se cumplan esos derechos que se encuentran en las convenciones internacionales en favor de la mujer. Y como en Colombia, el artículo 90 establece que aún el nasciturus no es persona, sino cuando ya respira un momento siquiera, entonces, en este caso, la mujer es la que decide si va a abortar o no. Y sobre todo, si se encuentra dentro de las 3 causales. Pero ya todos sabemos que la semana pasada salió el fallo de la Corte, el comunicado de prensa, en la que se establece y también le sugiere al Congreso de la República que legisle sobre el particular, porque es que este es el momento en que el Congreso debe legislar,
porque algunos dicen que es demasiado tiempo 24 semanas, que 24 semanas son 6 meses de gestación y que ya con 6 meses de gestación una criatura puede sobrevivir, ¿sí? Con todas las ayudas tecnológicas y científicas. Entonces, que se legisle por lo menos a 12 semanas, como en algunos países también se encuentra, ¿verdad? Que solamente se pueda abortar hasta las 12 semanas, teniendo en cuenta que se tienen que también que proteger los derechos de las mujeres. Dígame, Adreina. Profe, tengo una pregunta con respecto a esa sentencia. Bueno, como Colombia es un país libre de cultos, ¿verdad? Y donde también está posibilitada el derecho a la libre expresión y a todas estas cosas que nos hacen únicos. Me preguntaba hasta qué punto esta sentencia de pronto, no sé, va en contra, por así decirlo, de esas libertades de pensamientos y de esas libertades de credo. Por ejemplo, en el caso de los médicos, porque muchos médicos de pronto se niegan a la posibilidad se niegan al hecho de tener que practicar aborto, porque para muchos de ellos su carrera es más dadora de vida. Entonces, ¿cómo queda como esa sentencia frente a la libertad que tiene de pronto un médico de decidir o no practicar un aborto? Ok. Existe una figura que se denomina objeción de conciencia. La objeción de conciencia le permite a los médicos realizar estos procedimientos que van en contra de su religión, de sus principios éticos y morales. Entonces ellos también podrán objetar y decir, yo no voy a practicar un aborto, así se haya establecido por la Corte Constitucional que las mujeres tienen derecho a abortar. Ese es su derecho y yo lo respeto, pero yo como médico no voy a practicar el aborto. Ellos como persona lo pueden hacer, mas no lo puede hacer una institución. O sea, una clínica no puede objetar de conciencia. Una persona sí lo puede hacer. Entonces, usted como médico, si usted es médico y está en una clínica de turno, ya su clínica debe saber que usted objetó de conciencia de pronto cuando se posesionó, incluso si no lo hizo en el momento que se posesionó, si llega el caso, usted como médico puede decir objeto de conciencia y no voy a practicar el aborto. La clínica siempre debe tener otros profesionales que realicen este procedimiento. O sea, una clínica no puede decir que no, que por la objeción de conciencia no lo va a practicar. ¿Por qué? Porque a través de una acción de tutela se podría solicitar que sí lo hiciera. Y ya lo han hecho, porque hay varias clínicas que han dicho que no lo van a realizar y que ellos son una institución, por ejemplo, religiosa y que son, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Asís, el Hospital San Ignacio de Loyola. Ellos tienen unos principios éticos, morales que le impiden y la acción de tutela los obligó a que tenían que buscar profesionales idóneos que practicaran, que hicieran el procedimiento. Entonces, la objeción de conciencia favorece a la persona como tal, al médico, al profesional de la salud, pero a la clínica no. Cuando ustedes lean la sentencia C-355 de 2006, se van a dar cuenta que la Corte allí habló de la objeción de conciencia. Bueno, entonces, Carla iba a decir algo. Sí, profe. Lo que pasa es que tengo una amiga que está estudiando enfermería y los profesores le dijeron que ellos obligatoriamente les tocaba practicar un aborto sin importar lo que pensaban, aunque yo sabía hace tiempo que ya eso, o sea, no funcionaba de tal forma, porque pues con el tema de la eutanasia también funciona así. Entonces, en esos casos, o sea, siendo pues ellos profesionales de la salud y eso, obviamente se les tiene que tener en cuenta su pensamiento como a los Claro, doctores, creo yo. claro que sí, Pero eso es todo con demanda. profesional. ¿Cómo? Eso es como con demanda, o sea, ellos No, o estarían sea, como, o sea, tendrían que demandar. no, ella cuando va a trabajar, me imagino que la clínica le hará firmar un documento donde ella manifieste si está o no en contra de realizar aborto, ¿no? Y aún si no lo colocó,
en el momento en que va a realizar el aborto, que llegue el procedimiento, ella puede decir, yo no puedo realizar esto por mis principios éticos y morales y no lo puedo realizar, sino que sabemos las circunstancias laborales a las que se enfrentan ciertas personas, entonces es posible que la clínica esté en contra de que usted diga que no va a realizar el procedimiento, ya, pero eso puede ser demandable. Si a usted como profesional de la enfermería, si usted dijera que no va a realizar el aborto, o sea, que usted va a realizar otros procedimientos, pero el aborto no, y a usted ¿cómo es? La desvinculan del cargo, usted podría decir que la desvincularon debido a que usted no quiso realizar un aborto y que a usted no le respetaron su derecho a la objeción de conciencia. Sí, entonces usted tendría que probarlo, tendría que tener algunos compañeros que puedan dar testimonio de que así fue. Entonces quiere decir que la desvincularon sin justa causa, porque eso no es justa causa para desvincularla de una institución, porque el derecho a la objeción de conciencia se lo tienen que respetar. Entonces todas las clínicas tienen que tener profesionales que estén aptos y que no tengan ningún problema para realizar los procedimientos de aborto, así como también tendrán personas que no quieren realizar por sus distintas circunstancias éticos, morales, religiosos, etc. ¿Listo? Sí, bueno. Y otra preguntita, la de vincular, o sea, ¿la volverían a vincular después de la demanda o se le da O la indemnizan. la indemnización? O sea, ella tendría que demandar laboralmente a la clínica por si la desvincularon. Si la desvincularon, ella tendría que demandar y probar que la desvincularon porque ella no quiso realizar un aborto. Y entonces va a solicitar que la vuelvan a vincular o de lo contrario que la indemnicen. Y eso tiene que buscar un abogado laboralista para que la asesore. Bueno, entonces, si no hay otra intervención, seguimos. Ese fue un despido injustificado. ¿Cómo? Profe, disculpe, una pregunta sobre las 3 secciones. En esas 3 secciones, profe, ¿hay un determinado tiempo para que la mujer acceda al aborto en esas 3 condiciones? O sea, ¿hay algún tiempo que lo reglamente o eso está abierto? O sea, ¿cómo se determina ahí? No existe tiempo, no existe tiempo. El tiempo está solo para las personas que no estén dentro de las 3 causales. Las mujeres que no puedan probar ninguna de las 3 causales solo hasta las 24 semanas. Por eso, pero en el hagamos de cuenta que no existe pues este fallo que dio la corte. En esas 3 secciones había un tiempo, hay un tiempo. No había tiempo. No había tiempo y sigue igual. No había tiempo y sigue igual. Ahora lo nuevo es que las mujeres podemos abortar hasta antes de las 24 semanas sin tener que probar ningún tipo de excepción. La excepción la vas a probar si tienes más de 24 semanas. Las 3 excepciones se van a probar si tienes más de 24 semanas. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Bueno, entonces, el artículo 91 establece que el nasciturus se protege. ¿Y cómo se protege? En 2 sentidos, como protección y como sanción. Existen normas que protegen al nasciturus para evitar que pueda sufrir un daño. Por ejemplo, normas laborales. La mujer que está embarazada se le da la oportunidad de la estabilidad laboral reforzada. Una mujer que está embarazada no puede trabajar en trabajos riesgosos, no puede trabajar con químicos, pero también tenemos casos de mujeres embarazadas que los empleadores, a veces hay empleadores que no les gusta tener mujeres embarazadas trabajando porque dicen que no rinden, porque dicen que piden mucho permiso, etcétera. Entonces, así como hay empleadores muy buenos, hay empleadores que colocan a las mujeres embarazadas cerca de los baños para que le den náuseas, para que se sientan indispuestas y de pronto renuncien. Entonces, existen normas laborales que establecen la estabilidad laboral reforzada y una mujer embarazada no puede ser desvinculada. Si la desvincula quiere decir que lo están haciendo por el hecho de que está embarazada y ella también podría solicitar que se le vuelva a vincular o que se le indemnice. Asimismo,
se le tienen que dar los permisos para hacerse todos sus chequeos, para que ella pueda revisarse todo su tratamiento, si está en algún tratamiento, etc. Y luego cuando ya tiene a su bebé, pues la licencia de maternidad. Existen normas para sancionar los daños que efectivamente se le pueda causar a ese nasciturus. Normas sobre violencia intrafamiliar, por ejemplo, una mujer que esté en estado de gravidez, porque así se le llama el estado de gestación, estado de gravidez, si su compañero o esposo o algún miembro de la familia comete violencia intrafamiliar sobre ella, ella puede solicitar unas medidas de protección ante la Fiscalía General de la Nación o ante las comisarías de familia para que ella sea protegida. Incluso el agresor o la agresora puede ser sacado de ahí del lugar de la familia si de pronto ven que es una situación insostenible, invivible, y entonces pueden expulsarlo del hogar. Pero primero se busca la manera de que haya unas fórmulas de arreglo, de que se puedan conciliar los problemas. Si se ve que hay una circunstancia muy difícil, pues entonces se buscará la manera de que el agresor salga de ese sitio para proteger a la criatura que está en el vientre materno. Y las normas penales que habían ustedes comentado ahorita sobre aborto, y ya sabemos que lo nuevo que existe hoy en día existe, o sea, sigue existiendo el delito de aborto, pero ese delito de aborto se configurará después de las 24 semanas, cuando la mujer no pueda probar que se encuentra dentro de las 3 excepciones que establece la sentencia C-355 de 2006. Entonces, ya más adelante vamos a leer esa sentencia y vamos a hacer un foro sobre esa sentencia sobre el aborto. Ya me imagino que ahora ustedes, con todas estas noticias y con el foro que hicimos, me imagino que ustedes le dieron una leída, verificaron notas de prensa, etcétera, que hablaban acerca de esa sentencia en la que se establecen las 3 excepciones. ¿Qué tenemos ahora? Que las mujeres pueden practicarse el aborto sin probar absolutamente nada hasta antes de las 24 semanas, ¿sí? Que de pronto no están de acuerdo algunas personas, que de pronto otras están de acuerdo, que las que son providas no están de acuerdo y manifiestan que eso es un... Sí, y tienen sus derechos a pensar diferente, ¿sí? Que las mujeres que están de acuerdo con el derecho a que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo y que nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos, también es respetable. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Que podemos realizar el aborto hasta antes de las 24 semanas sin ningún tipo de excepción. Después de las 24 semanas hay que probar 3 excepciones. Que haya sido producto de una violación, que el feto traiga malformaciones o que peligre la vida de la madre. Eso lo tiene que certificar un médico. Eso lo tiene que certificar un médico y también lo puede certificar un psiquiatra, un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo para la cuestión de la violación, de que de pronto alguna mujer no se encuentre en condiciones mentales de poder sobrellevar el embarazo, ¿sí? Porque fue violada, etcétera, etcétera. También se ha criticado mucho el hecho de que se acepte el concepto de un psicólogo, porque dicen que algunos psicólogos están dando su diagnóstico simplemente porque, ¿sí? porque quieren colaborarle a la mujer que quiere practicarse el aborto. Ya sabemos entonces que de ahora en adelante, hasta antes de las 24 semanas, ninguna razón tendrían que dar. Bien, según el artículo 93 del Código Civil, la ley protege los derechos del que está por nacer, dejando en suspenso sus derechos hasta cuando nazca, para que sus derechos no sean burlados. ¿Cómo así? Por ejemplo, si un abuelo deja una herencia al primer nieto que nazca en la familia, si este nieto nace vivo, entrará entonces en el goce de los derechos, pero si muere, entonces pasará los derechos a otra persona. Por ejemplo, el abuelo que dice, le dejo la herencia a mi primer nieto, ¿sí? El primer nieto que nazca, y resulta que la tía
está esperando que ese nieto no nazca, porque si no nace el nieto, acrecerá esa herencia que se le va a dejar a ese primer nieto, acrecerá para los hijos del Señor. Sí, porque mi papá muere y entonces los herederos somos nosotros. Pero él, dentro de lo que él pueda libremente disponer, le dejó esa parte a su nieto. Sí, sabemos que la mitad de su patrimonio se lo va a dejar a sus hijos y la otra mitad se la dejó al primer nieto que nazca. Entonces, uno de los hijos, que no es la mamá del nieto que está por venir, pues no querrá que nazca ese primer nieto. Y si ese nieto respiró un instante siquiera y falleció después, ¿será que entró en el goce de los derechos? Sí, entra porque ya se considera que está vivo, pero ya después... Correcto, entonces tendrá que probar. ¿Quién va a probar? La persona interesada. En este caso, probará la madre de ese niño, los padres de ese niño, que efectivamente su hijo sí respiró. ¿Cómo va a probar? Tendrá que solicitarle a medicina legal que realice la dosimasia pulmonar hidrostática para que se pueda determinar que efectivamente sí respiró. Y como él sí entró en el goce de los derechos, ¿a quién se le traspasará esos derechos hereditarios? A la madre. A la madre, profe. A los padres, correcto. Si nos vamos a los órdenes hereditarios, entonces decimos, falleció este niño que alcanzó a ser persona, y entonces como él no tiene hijos, pasa enseguida al segundo orden, ¿verdad? Pero allí entonces estarían en disputa esos derechos, y entonces la tía querrá probar que el sobrino no nació, pero la mamá del niño querrá probar que sí nació, y allí entonces científicamente tendrá que establecerse si respiró un instante siquiera. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de los derechos subjetivos. ¿Qué será eso de los derechos subjetivos? Para saber qué es un derecho subjetivo, primero tenemos que saber qué es un derecho objetivo, porque frente a los derechos subjetivos se encuentra el derecho objetivo. Cuando hablamos de derecho objetivo, decimos que es el conjunto de normas jurídicas tendientes a regular al ser humano en sociedad. También se dice que es el conjunto de reglas de derecho que le permiten a los sujetos interrelacionarse en el ámbito jurídico. Por ejemplo, el derecho obliga al deudor a que tiene que pagar sus deudas. También está prohibido aprovecharse de lo ajeno. O sea, son normas que regulan al ser humano en sociedad. Mientras que los derechos subjetivos es la facultad que tiene un sujeto de derecho para exigirle al otro a través de una acción judicial el cumplimiento de un deber que le otorga una norma jurídica. Entonces, frente a un derecho objetivo siempre hay un derecho subjetivo. Por ejemplo, frente al derecho objetivo, este que estamos viendo aquí donde dice que el derecho obliga al deudor a pagar sus deudas, tenemos el derecho subjetivo que el acreedor tiene la facultad de exigirle al deudor el pago de la deuda. Entonces, a mí me está debiendo un dinero, José me está debiendo un dinero, yo soy el acreedor. Yo tengo la facultad de exigirle a José que me pague la deuda. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo mi derecho objetivo que me dice que puedo obligar a mi deudor a que me pague mis deudas. Y como él no me ha querido pagar, entonces yo tengo mi derecho subjetivo para hacer valer ese derecho, ¿sí? Entonces, la facultad que tiene un sujeto de derecho para exigirle a otro. ¿Cómo se lo va a exigir? A través de una acción judicial para el cumplimiento de un deber que le otorga una norma jurídica. Entonces, frente al derecho objetivo, donde se establece que está prohibido aprovecharse de lo ajeno, entonces tenemos el derecho subjetivo en que la persona puede exigir respeto por su propiedad privada. Si yo me voy de viaje y encuentro a una familia que entró a vivir en mi casa, voy a solicitar a través de mi derecho subjetivo a que se me respete mi propiedad privada. Voy a hacer que el derecho objetivo, hacer valer este derecho objetivo de que la persona está prohibido que se aproveche de lo ajeno. Entonces, hago valer mi derecho subjetivo.
esa facultad se la exijo a otra persona a través de una acción judicial. ¿Cómo se clasifican los derechos subjetivos? Aquí tenemos según la forma de subsistencia, según su eficacia, según su régimen jurídico y según su utilidad económica. Vamos a ver la primera clasificación. Según la forma de subsistencia, se clasifican en principales y en accesorios. Los derechos subjetivos principales son aquellos que no necesitan de otro derecho para vivir o para subsistir. Por ejemplo, el pago del precio de la compraventa. O sea, no necesita, la compraventa no necesita otro derecho para subsistir. Yo me pongo de acuerdo en el precio y la cosa que voy a vender con la otra persona y allí inmediatamente nace ese derecho, ¿verdad? Y entonces en la compraventa yo puedo exigir el pago del precio de la compraventa. Mientras que existen unos derechos subjetivos accesorios, que son aquellos que están para asegurar el cumplimiento de una obligación principal a la que acceden y garantizan. Por ejemplo, la hipoteca garantiza el pago del precio por la compra de un bien raíz. Esta hipoteca, para que pueda existir, se requiere que exista un derecho principal, ¿verdad? Como es un accesorio, entonces este derecho asegura el cumplimiento de una obligación principal. Si yo presto un dinero y la persona que le presté el dinero me dice que no tiene forma de garantizarme la obligación, pues yo le digo, tienes una casa, yo te hipoteco la casa, hipotécame la casa y si tú no me pagas, entonces yo inicio un proceso hipotecario para que tú me pagues la casa. Entonces fíjense que es accesorio porque se requiere, primero asegura el cumplimiento de una obligación principal, ¿sí? Entonces requiere que haya una obligación principal para que aparezca. Y el derecho subjetivo, según su eficacia, se clasifica en absolutos y relativos. El derecho subjetivo absoluto es aquel que se puede ejercitar frente a todos, es decir, erga omnes. Esta expresión erga omnes quiere decir frente a todo el mundo. Por ejemplo, el derecho a la libertad, los derechos políticos, los derechos reales, los derechos de propiedad, son derechos subjetivos absolutos porque se pueden ejercitar frente a todo el mundo. Erga omnes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un derecho real de hipoteca sobre un bien inmueble, en el ejemplo que estábamos dando ahorita, a José le prestó un dinero y José me hipotecó su casa para garantizar el cumplimiento de la obligación. Resulta que cuando yo voy a ejercer el derecho que yo tengo absoluto, el derecho subjetivo absoluto, real de hipoteca sobre el bien de José, resulta que José ya se lo ha vendido a otra persona. Y la otra persona, sin importar que lo tenía hipotecado, se lo compró o no se dio cuenta que estaba hipotecado. Quiere decir que yo voy a perseguir ese bien en cabeza de quien se encuentre, frente a quien lo tenga. Entonces, no importa que lo haya comprado Gabriel, yo voy a iniciar mi proceso ejecutivo porque es un derecho que yo tengo absoluto sobre ese bien que hipotequé. Entonces, fíjese que según la eficacia, ese derecho subjetivo absoluto me da la posibilidad que yo pueda reclamarlo frente a todo el mundo. Eso quiere decir la expresión erga omnes. Permítame un momentico. Bueno, y según su eficacia también pueden ser relativos. Son aquellos que solo se pueden ejercitar frente a determinadas personas. Se conoce como interpartes, que es lo contrario a erga omnes. Erga omnes es frente a todo el mundo, interpartes es frente a determinadas personas.
Por ejemplo, el derecho de crédito, los derechos familiares como los alimentos, solo se pueden solicitar frente a determinadas personas. Si un padre le debe alimento a su hijo, entonces yo voy a demandar a ese padre. Si a mi padre me debe alimentos a mí, yo tengo 15 años, yo voy a demandar a mi padre porque él es el directamente obligado. Yo tengo una deuda con Carlos, ¿verdad? Carlos me debe a mí, yo voy a demandar a Carlos. Entonces, el directamente obligado es Carlos, por lo tanto, esta obligación se da inter partes. Es diferente a erga omnes, que es frente a cualquier persona. Ahora, cuando hablamos de alimentos, también hay que tener en cuenta que cuando un padre no tiene forma de pagarle los alimentos a sus hijos y los abuelos se encuentran vivos y es menor de edad, entonces también la madre de este niño, quien lo tenga bajo su cuidado, podría demandar a los abuelos para que los abuelos le entreguen la cuota alimentaria, por cuanto el directamente obligado, que es el padre, no quiere contribuir con los alimentos. Eso es como una excepción que la ley trae frente a los alimentos de menores de edad. Entonces, si un hijo mío que tiene su hijo y él no está trabajando y la mamá está separada de mi hijo, entonces puede demandarme como abuela para que yo le entregue la cuota alimentaria. Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando mi hijo consiga trabajo. Una vez que mi hijo consiga trabajo, yo podría probarle al juez que ya yo no tengo la obligación de darle la cuota alimentaria a mi nieto, porque ya el directamente obligado, que es mi hijo, que es el papá de mi nieto, tiene que cumplir. La tercera clasificación de los derechos subjetivos es según su régimen jurídico. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Los públicos son aquellos que son propios del Estado. Por ejemplo, promover una ley o suspender garantías, exigir el pago de los impuestos. Entonces, hay un derecho subjetivo público que es el de exigir el pago de los impuestos, y en este caso es el Estado el que va a exigir que yo tenga que pagar los impuestos, por ejemplo, el predial, el de rodamiento, etc. Y un derecho subjetivo privado son aquellos que se ejercitan entre particulares. Por ejemplo, el derecho de propiedad, el pago de un crédito, etc. El derecho de propiedad, por ejemplo, en el que se da cuando yo compro un apartamento, compro una casa, etc. El pago de un crédito cuando me deben un dinero y me lo cancelan. Y según su utilidad económica se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales son aquellos que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades avaluables en dinero. Por ejemplo, derechos reales de propiedad, de hipoteca, derecho personal como las obligaciones, los créditos. Entonces aquí se verifica que satisfacen necesidades y que son avaluables en dinero. Los extrapatrimoniales son aquellos que no son susceptibles de evaluación pecuniaria, debido a que están fuera del patrimonio. Por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho al apellido, a la nacionalidad, a la afiliación, allí no está en juego el dinero, sino son avaluables en dinero. Hasta aquí alguna pregunta. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay unos derechos subjetivos que pueden ser al mismo tiempo derechos subjetivos accesorios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pueden ser derechos subjetivos patrimoniales. Por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca puede ser accesorio y puede ser patrimonial. El pago de un crédito puede ser privado, pero también puede ser principal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la definición de cada uno de ellos, se podría dar el caso de que hay derechos subjetivos que pueden interrelacionarse dependiendo de si se da según la forma de su subsistencia, según su eficacia,
según el régimen jurídico, según la utilidad económica. Pero lo que quiero saber si quedó clara la definición de derecho subjetivo frente al derecho objetivo. Sí, profesora. Sí, señora. Ok. Bueno. El artículo 94 nos habla del fin de la existencia de las personas naturales y nos dice que la existencia de las personas termina con la muerte y la muerte extingue la personalidad del ser humano. Cuando hablamos de muerte real, que es lo mismo que hablar de muerte natural, se dice que es la cesación de las funciones biológicas del ser humano. ¿Cómo se demuestra la muerte? Con el acta del registro del Estado Civil, con el acta del registro de defunción. Así como cuando nosotros nacemos, nos registran y nos otorgan un registro de nacimiento, asimismo cuando fallecemos, también hay que solicitar que nos expidan el registro de defunción. En Colombia es aceptable el diagnóstico de muerte por el médico de cabecera con los siguientes parámetros: cesación de las funciones respiratorias y cardíacas sin esperanza de reanimación. O sea, cuando nosotros fallecemos, el decreto 1260 del 70 establece que tenemos que darle aviso al médico, ¿sí? Porque casi siempre nos llevan al hospital o nos llevan a nuestra EPS y allí es el médico el que diagnostica el fallecimiento y casi siempre colocan lo mismo, ¿sí? Cesación de las funciones respiratorias o paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué será que ese es el diagnóstico último que establece un médico para determinar que una persona ha fallecido? Fallo cardiorrespiratorio. Porque no hay medida para que se reanime eso. ¿Por qué no hay medida que se reanime? Esos son los parámetros que se piden para dar... porque son las funciones biológicas principales. Correcto, porque son las últimas funciones, ¿verdad? Las últimas funciones del ser humano. Y entonces allí es aceptable y usted puede mirar casi todos los diagnósticos de muerte y siempre van a decir fallo cardiorrespiratorio o cesación de las funciones respiratorias y cardíacas sin esperanza de reanimación. ¿Quién tiene que dar ese diagnóstico? El decreto 1260 del 70, que ese decreto lo tienen que estudiar ustedes porque es el estatuto civil de las personas. En ese decreto van a estudiar todo lo relacionado al registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, registro civil de defunción, todo cuanto se encuentra allí, tienen que irlo leyendo, analizando, y eso lo encuentran en el suplemento del código. En la parte de atrás del Código Civil encuentran allí varias leyes. Decreto 1260 de 1970. Bueno, también tenemos la muerte clínica cerebral o encefálica, que es el fenómeno biológico que se produce en una persona cuando de manera irreversible se produce en ella la ausencia de las funciones del tallo encefálico. El diagnóstico de muerte encefálica lo encontramos en el decreto 2493 de 2004, en su artículo 12, que dice que una persona tendrá muerte clínica cerebral o encefálica cuando tiene ausencia de respiración espontánea, cuando las pupilas están dilatadas, cuando hay ausencia de reflejos pupilares a la luz, cuando hay ausencia del reflejo corneano, ausencia de reflejos oculovestibulares, o sea, en el oído, cuando hay ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso, y cuando hay ausencia de reflejo tusígeno. Estos signos también se deben verificar previo a los procedimientos de trasplantes de órganos, de componentes anatómicos. Dígame, Jesús Vega. Señora, pregunta, ¿tienen que ser los 7 parámetros o con que unos cuantos estén válidos, ya eso se considera muerte cerebral? Sí, quien tiene que diagnosticar esto es medicina legal. Y entonces medicina legal establece
Primero, si no hay respiración, es posible que hay personas que se quedan sin respiración y no están muertas. Por lo tanto, tienen que cumplirse con cada uno de estos requisitos que encuentras aquí. O sea, hay personas que se creen que han fallecido, pero resulta que no han fallecido. O sea, se quedaron sin respiración, pero es por alguna otra circunstancia. ¿Sí? Y de pronto ese será otro diagnóstico que en medicina también se conozca, que una persona pueda quedar sin respirar durante un tiempo y luego respira otra vez. ¿Cuántas personas no han habido que han fallecido y de pronto ya están en los servicios funerarios y entonces todo el mundo se asusta porque revive, y no es que haya revivido, sino que existe un diagnóstico médico que establece que la persona quedó, sí, con esa apnea que podría decirse, pero no sé exactamente el término médico. Por lo tanto, sí se tiene que verificar que las pupilas estén dilatadas, porque cuando nosotros estamos vivos, ¿cómo tenemos las pupilas? Cuando nosotros estamos con vida, no tenemos las pupilas dilatadas, las tenemos contraídas, ¿verdad? Y cuando estamos fallecidos, no hay reflejos en las pupilas. Si usted está vivo y le colocan una luz, entonces hay un reflejo en las pupilas, ¿verdad? Y en la córnea también, aun cuando hay personas que estando vivos no tienen reflejo en la córnea. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades de la visión. Pero si usted está vivo y tiene problemas con la córnea, es porque su problema es de visión. También en los oídos, o sea, se establece que una persona cuando está fallecida, pues tampoco tiene reflejos en los oídos. En esta parte de aquí de la faringe y de la ausencia del reflejo tusígeno. Como les dije, este diagnóstico lo entrega medicina legal. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? La muerte extingue la personalidad del ser humano. Así como cuando nacemos se nos otorga la personalidad jurídica, porque cuando nosotros nacemos y somos personas, se nos otorga la personalidad jurídica. Con la muerte se extingue la personalidad del ser humano, ya dejamos de ser personas y cesa el ser sujeto de derecho. Cuando nacemos somos sujetos de derecho, cuando fallecemos dejamos de ser sujetos de derecho. ¿Pero de cuáles derechos? Los derechos que era titular una persona. La persona tenía derechos patrimoniales y tenía derechos extrapatrimoniales. ¿Cuáles son esos derechos patrimoniales de que gozaba esa persona en vida? Derechos reales como derecho de propiedad, derechos herenciales. Estos derechos patrimoniales pasarán a los herederos o los legatarios. Herederos son los que se les otorgan todos los bienes de una persona. Legatarios son aquellos que se les otorgan una parte, un legado, una parte de esa herencia. Entonces los derechos patrimoniales sí se traspasan, ¿verdad?, a los herederos. Los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte. ¿Cuáles son estos derechos extrapatrimoniales? Por ejemplo, los derechos de la personalidad, como derecho al nombre, derecho al domicilio, derechos familiares, derecho a filiación, etc. Entonces, estos derechos, mi derecho que yo tengo a mi nombre, no se traspasa a ningún familiar mío. Se extinguen con la muerte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesora, no sé si de pronto me estoy adelantando, pero con eso que usted menciona me genera una duda. En cuanto a los deberes, ¿también se extinguen con la muerte de la persona? ¿Los qué? Las obligaciones como tal. Bueno, decíamos en clases anteriores cuando estudiábamos los órdenes sucesorales, que si usted tenía obligaciones, por ejemplo, de pagar créditos, etcétera, si usted dejaba bienes, entonces había que pagar las deudas que usted había dejado. Y que incluso los acreedores podían hacerse parte dentro de la sucesión. Entonces, primero se pagan las deudas, las obligaciones,
y después se reparten, dentro de la sucesión se reparten los bienes que quedaron entre los herederos. El decreto 1260, ¿sí? Perdón, profe, y me recuerda, y en el caso de que la persona no deje bienes. Si la persona no dejó bienes, yo no tengo la obligación de pagar las deudas de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, no tengo la obligación. Sí, porque salvo que yo hubiese garantizado el cumplimiento de esa obligación. Si yo le serví de codeudor a mi hermano y mi hermano falleció y yo soy la única heredera de él, entonces resulta que él no dejó bienes, pero yo sí estoy garantizando el cumplimiento de la obligación, por lo tanto, quien va a tener que pagar esa deuda soy yo. O sea, mi hermano sacó a crédito una nevera, o un carro, sí, para no colocar algo tan pequeño, un carro, una nevera, lo que sea. Y resulta que yo le serví de codeudor, sí, porque tengo que colaborarle a mi hermano. Y resulta que mi hermano fallece. ¿A quién le van a cobrar? A mí. Porque yo estoy garantizando el cumplimiento de esa obligación, pero no por el hecho de ser hermano, yo tengo que pagar esas obligaciones. Las estoy pagando porque yo me obligué. Firmé como deudor solidario. ¿Listo? Y las deudas solidarias se tienen que pagar por el total de la obligación. Dígame, María Ángel. O profesora, también está el caso que después de que se dé la repartición salgan algunas deudas y para eso está la herencia con beneficio de inventario. Correcto. Entonces, si mi familiar me dejó, ¿sí? Me dejó unos bienes, yo para curarme en salud, porque no sé la cantidad de deudas que me dejó, entonces yo puedo aceptar la herencia con beneficio de inventario y solamente pagaré hasta el monto de los bienes que dejó. Hasta el monto de los bienes que dejó. Si me dejó 200 millones en bienes, solamente pagaré hasta 200 millones en deuda. No voy a pagar de mi propio patrimonio esas deudas. Eso ya lo explicamos en clases anteriores. Estamos entonces en la muerte. ¿Carla iba a decir algo relacionado con esto? Sí, profe. Lo de la herencia y la repartición de bienes, uno puede aceptar la herencia con ¿cómo fue? ¿El inventario? Con beneficio. Con beneficio de inventario antes de que digan pues los bienes que dejó la herencia, o se puede hacer después. Antes de O aceptar, eso no tiene que ver. Antes de aceptar la herencia. Antes de aceptar la herencia. Sí, pero, o sea, digamos que a mí me dicen, no, fueron tales bienes los que me dejaron. O sea, de casa, carro, tal cosa. Y antes de que me digan qué bienes son, tengo que aceptar la herencia con beneficio de inventario, o puede ser después de que me digan, o cómo funciona eso. Antes de que usted acepte la herencia, usted tiene que aceptar la herencia, se hace parte dentro de la sucesión y dice, acepto la herencia. Si no te haces parte dentro de la sucesión, no has aceptado nada. Entonces tú puedes averiguarte qué bienes dejaría. Entonces, luego de que ya tú te das cuenta de que existen unos bienes y que ya se inició la sucesión porque otros familiares iniciaron la sucesión, entonces usted acepta la herencia. ¿Cómo la va a aceptar? Digo, acepto la herencia con beneficio de inventario, porque se sabe que también hay que pagar las deudas del difunto, porque él dejó bienes. La pregunta que me estaba haciendo la compañera era que no le habían dejado bienes y que sí ella tenía que pagar la deuda de su familiar. No tiene que pagar la deuda de su familiar salvo que usted sea una deudora solidaria, o sea que también haga parte de la deuda. Bien, en el decreto 1260 del 70 se establece que nosotros tenemos 3 días después de que se muera un familiar para nosotros manifestar que nuestro familiar ha fallecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, si lo llevamos a una clínica o si lo llevamos a un sitio, si falleció en la casa, o sea, si muere en una clínica, pues entonces
el mismo director de la clínica es el que está obligado a denunciar el hecho. Entonces, ahora mismo se encuentra en línea la registraduría con todos estos establecimientos y de una vez se avisa de que la persona ha fallecido. ¿Con qué fin? Con el fin de que se le dé de baja a identificaciones, a las cédulas de ciudadanía, y entonces a partir de allí ya esa persona sale de la relación de la registraduría. Usted tiene que manifestar que su familiar ha fallecido, y si demora más de los días que el decreto 1260 establece, entonces antes de ir a solicitar el registro de defunción, entonces tiene que ir ante un inspector de policía. Y en ese inspector de policía tiene que dar las razones por las cuales usted se demoró más de esos 3 días que establece el decreto para manifestar que falleció su familiar. Ahora casi no, nosotros las personas no hacemos esos trámites porque quienes los hacen son las mismas entidades estas de defunción. O sea, fallece un familiar suyo y ahí en la puerta de la clínica ya están ofreciéndole el servicio de funeraria. Incluso antes hay personas que desde ya tienen ya pago todo su servicio funerario, y entonces ya si una persona fallece dice, bueno, si me van a hacer mi servicio funerario, me lo tienen que hacer en tal funeraria porque ya yo pagué eso por adelantado. Otras personas que no lo han pagado, planes funerales. Planes funerales, ¿cómo es? Exequiales. Entonces, desde ya le están ofreciendo a uno, y entonces, pues algunas personas son muy organizadas y desde ya lo tienen. Entonces, si fallece un familiar, uno lo que tiene que hacer es llamar a la funeraria, y la funeraria retira el cadáver de la clínica, lo llevan, lo preparan, y ellos mismos se encargan de sacar el registro de defunción. Entonces, a los 2 días ya le están entregando su registro de defunción. Antes, cuando se hacían esos servicios en las casas, sobre todo en los pueblos, que todavía algunos lo hacen, entonces duraban 8 días haciendo los servicios funerarios en las mismas casas. Profe, Liliana. disculpe, sí, 8 días no, un mes. Imagínese. Un mes, que ya de pronto, con la actualidad, como han cambiado muchas cosas, ahí sí podríamos decir que 8 días, pero anteriormente le decían como que velaciones, ¿sí? Duraba un mes exactico, y se le hacía una misa a los 9 días de fallecido y de tener el mes de fallecido. Pero ya en la actualidad ha cambiado un poco esa Yo parte. me acuerdo, a mí los recuerdos que me trae es de cuando yo tenía como 12 años, falleció mi bisabuela, que fue la que crió a mi mamá, y se hizo allá en la casa donde mi mamá se crió, y era una casa grande, en Soledad. Y yo recuerdo que mi papá fue quien tuvo que, sin novenarios, Adriana, mi papá tuvo que pagar todos los gastos, y además yo veía que era como una fiesta porque tuvo que alquilar sillas, mesas, daban chocolate, daban sándwiches, y yo decía, pero ¿por qué tiene que dar todo esto? Entonces ahora es que ya uno entiende que esas son costumbres. Esa es la cultura. A eso quería llegar, profe. Es que También. normalmente cuando se hacía la misa de las 9 noches, se repartía eso, pero ¿qué pasa? Yo lo tomo de esa forma. Para mí la gente prácticamente iba más por lo que repartían, no porque en realidad le interesaba escuchar la misa del difunto. Pero eso lo hacen normalmente en los pueblos, sí. Dígame, Carla. Eso también es cultural, eso Todavía depende, se porque hace, yo soy de La Guajira, y en La Guajira eso no se ha quitado, eso se hace el novenario, las 9 noches, el velorio, y se le hace misa hasta los 3 meses. Correcto, Sí, eso es en Manatí cultura. también. Sí, Eso es algo cultural. Pero en realidad hoy en día lo que vemos aquí, sobre todo aquí en Barranquilla, yo lo que veo es, vas a dar el pésame en la sala de velación, te vas para tu casa, y ya los más allegados pues van y hacen su misa, o de acuerdo a la religión que hayan escogido, pues también realizarán allí sus, lo que vayan a hacerle al difunto. Algunos leerán algunas palabras, etcétera, etcétera.
Pero en todo caso lo que tenemos que tener en cuenta es lo que establece la ley, que si no lo hacemos directamente con una funeraria, pues nosotros mismos tenemos que hacerlo y no podemos pasar de los 3 días para solicitar el registro de defunción. Bueno, por último, por hoy hablemos de la mera ausencia. El artículo 96, vamos a leerlo por favor a ver qué dice de la mera ausencia. De la mera El ausencia. artículo dice: Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia. Y la representación, ¿qué? Y la representarán y cuidarán, de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Ok. Entonces, la mera ausencia se produce cuando una persona ha desaparecido del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero. Será representada por sus apoderados y representantes legales, quienes cuidarán de sus intereses. ¿Quién es el ausente? Es un individuo que ha desaparecido de su domicilio y del cual no se tiene noticia del lugar donde se encuentra. Existen 2 condiciones para declarar la ausencia legal de una persona. Primero, que haya desaparecimiento total de una persona y que su existencia sea incierta. Hay personas que desaparecen, o sea, no se sabe nada de ellas, la familia lo está buscando, no se sabe absolutamente nada, y entonces, dependiendo si esa persona desapareció y no dejó un representante legal, entonces hay que solicitarle al juez que lo declare ausente. ¿Con qué fin se va a solicitar la declaración de la ausencia? Con el fin de que el juez le nombre un representante legal o un apoderado, en este caso no un apoderado como tal, sino como un curador del ausente. Este curador del ausente lo va a representar si de pronto dejó bienes, si dejó deudas. Ese curador del ausente va a administrar todo el patrimonio del ausente y asimismo va a pagar las deudas que dejó con la administración que haga de sus propios bienes, ¿sí? Pero no habrá necesidad de declarar la mera ausencia si una persona que se desapareció dejó establecido la persona quien iba a representarla legalmente. Si el desaparecido no dejó... Ya voy. Si el desaparecido no dejó no dejó nombrado un representante legal, el juez deberá designar un administrador de los bienes del desaparecido dentro del proceso de declaración de ausencia que adelanten los familiares o los acreedores. El artículo 583 del Código General del Proceso establece la declaración de ausencia. Dígame. Profe, sí, disculpe, si se declara la mera ausencia, sí. Y vamos a ver que con los días aparece esa persona. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque es que una cosa es la muerte y otra cosa es la mera ausencia. Cuando estamos hablando de mera ausencia es que la persona desapareció. Totalmente. Que nunca sí, fue pero no está muerto, no está muerto. Entonces, se trata de buscar que lo declaren ausente es porque ya están llegando los acreedores a solicitarle a los familiares que le paguen las acreencias. Dicen, no, que ya su hermano, mire, ya van 2 meses, no lo encontramos por ningún lado, nos está debiendo, mire, ya pasaron 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar que lo declaren ausente? Los familiares y aún los acreedores. Si los familiares no solicitan, los acreedores lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque una persona que desapareció y dejó empresas, dejó negocios, etcétera, y dejó a una persona encargada que le administre todo, no hay necesidad de que le declaren la ausencia. ¿Por qué? Porque ese proceso lo que va a lograr es que el juez le coloque una persona que le va a administrar los bienes, y esa persona es la llamada curador de ausente. ¿A quién se le puede nombrar como curador de ausente? A la misma esposa, al esposo, al compañero permanente, ¿sí? O al padre, la madre, a los hermanos que son mayores de edad. Si no hay ningún familiar que pueda servir de curador del ausente, entonces después el juez nombrará a un auxiliar de la justicia. Ahora bien, hay que tener en cuenta si la desaparición fue forzosa
o si es por cuestión de secuestro. Si la desaparición es forzosa, entonces hay que atenernos a la ley 1531 de 2012, que establece las pautas para la acción de declaración de ausencia. Por ejemplo, cuando a una persona hay testigos que demuestren que llegaron a la casa y la sacaron a la fuerza, se la llevaron, le taparon la cara, se la llevaron en una camioneta y desapareció, ¿sí? Entonces, en este caso, la desaparición fue forzosa. La ley 1531 de 2012 establece cómo se debe solicitar esa declaración de ausencia. Asimismo, si la persona es secuestrada, o sea, hay pruebas, ya a usted le mandaron pruebas de que tienen a su familiar secuestrado, entonces ya no nos vamos a ir por el lado de la mera ausencia del artículo 96 ni de la ley 1531, sino la ley 282 del 96, modificada por la ley 986 de 2005 en su artículo 26, en donde se establece que la persona, por ejemplo, secuestrada, se le declara ausente y si estaba trabajando, no se le puede despedir de su trabajo, se le tiene que esperar a que aparezca y asimismo se le tiene que entregar una parte del salario a la compañera permanente o compañero permanente o al esposo, a la esposa y a sus hijos para que no queden desamparados y todas sus prestaciones. Y posteriormente entonces, si aparece, entonces volver a entregarle todo lo que le corresponde de acuerdo a los derechos que tiene. Entonces hay que tener en cuenta las circunstancias de la desaparición. Dígame, María Ángel. Profesora, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, la esposa de la persona desaparecida, el juez la nombra como curador de ausencia, ¿ahí van inmersas las voluntades o es una obligación? Los primeros llamar a ser curadores de una persona, si está casado, primero son el esposo, la esposa, o sea, el cónyuge. Si está en unión marital de hecho, entonces los compañeros permanentes. Pero si esa persona no puede o no quiere, entonces el juez mirará que otro familiar es apto para otorgarle esa dignidad. Profe, disculpe, y si esa persona tiene hijos ya mayores de edad, no entrarían a ser... Claro, o sea, por eso decimos, si el cónyuge no puede o no quiere, porque hay cónyuges que pueden ser mayores de edad, pero de pronto no saben cómo administrar un negocio, de pronto no estudiaron, y entonces le dice al juez, a mí, por favor, le pido que no me escoja de curador porque yo no tengo ni experiencia para manejar negocio, no estudié o simplemente no puedo o no estoy en disposición. Pero si tiene unos hijos mayores de edad, por ejemplo, estudió administración de empresa o hay otro que tiene mucha experiencia en negocios, entonces esa persona puede ser la curadora. ¿Listo? Profesora, y en el caso de que no sea de administrar patrimonio, sino más bien como de las deudas. También, o sea, si la persona dejó las deudas, pero si no tiene con qué pagar, entonces los familiares no tienen por qué pagar. Solamente es si dejó el patrimonio. Para que le administren el patrimonio, le traten de aumentar el patrimonio con la administración y paguen las deudas que esa persona ausente le corresponde pagar. Porque no por el hecho de que esté ausente no va a pagar las deudas. ¿Sí? Profesora, una pregunta. ¿Y cómo se regula eso? ¿Cómo verifican que se esté llevando, o sea, el proceso de administración de buena manera? O sea, ¿cada cuánto? Ok, al final de nuestro programa vamos a estudiar una ley, la 1306 de 2009, que establece todas las funciones que tienen los curadores. Y los curadores, así como administran patrimonios, también tienen que rendir cuentas. Entonces, hay curador de incapaces, hay curador de ausentes, y estos curadores tienen que, dependiendo de lo que el juez establezca, cada 6 meses, cada año, tienen que rendir las cuentas de su administración. Si la administración dio frutos, es decir, que aumentó el patrimonio, ellos a su vez tendrán como unos honorarios, ¿sí? El pago que se le tiene que dar
al curador es el 10% de los frutos de lo que administren, ¿sí? El 10% de los frutos. Entonces, no es el 10% de los bienes, no. El 10% de las ganancias. Si no hubo ganancias, no va a haber dinero para pagarle al curador. Tiene que haber ganancias, tienen que haber frutos para que se le pague el 10% de eso que aumentó. Si no aumentó el patrimonio, no, porque es que precisamente la labor de los curadores es administrar adecuadamente el patrimonio, ya sea del ausente o de los incapaces. A ver, Luz Estela. Profesora, en el caso de que un curador esté haciendo una mala gestión, ¿ya eso es una decisión definitiva o se puede cambiar? O sea, se puede solicitar. Correcto. Entonces la persona interesada, ya sea familiar o que esté directamente relacionada con el ausente o con el incapaz, tendría que probar que está haciendo malos manejos, mala administración, y entonces tendrán que probarlo para que el juez lo remueva. Se le da la remoción de esa curaduría y entonces tendrían que colocar a otra persona. Pero eso lo vamos a ver ya cuando estudiemos la ley 1306 de 2009. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta relacionada con la muerte? La próxima semana hablaremos de la muerte presunta, porque así como hablamos de muerte real, también hay casos en que la persona desaparece y demora más de 2 años estando desaparecido y entonces se le puede solicitar que lo declaren muerto. Pero eso ya lo vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, el examen queda previsto para el 14 de febrero. La próxima clase es el 7. Marzo. ¿Ah? El 14 de marzo. Profe, una pregunta. El 14 ¿Las de marzo. diapositivas ya están todas en el SIGBI? En el PDF tenemos, en el SIGBI tenemos el PDF de la primera unidad. Esta segunda unidad la terminamos en la próxima clase, pero yo les voy a liberar esa segunda unidad, aun cuando no la hemos terminado. La terminamos en la próxima clase. La próxima clase, si nos dicen, o sea, hasta el momento es que nos tenemos que encontrar allá en la universidad, ¿verdad? ¿En qué salón nos toca? ¿Quién tiene el horario? ¿Qué dice Jesús? Bloque H109, profe. No, señor, yo tenía una pregunta Espera un momentico, Jesús. Okay. Bloque H109, o sea, en el primer piso. Entonces, ese sería nuestro salón de clases. Si hay una noticia que dice que no vamos a entrar presencial, pues entonces nos vemos aquí por este canal. Sí, por el mismo Meet que tenemos todos los lunes. Pero por lo pronto nos han dicho que tenemos que ir hasta allá. Si dicen que no, estemos atentos a todas las redes sociales de la universidad y de la facultad para ver si de pronto dicen que seguimos aquí por esta plataforma. Si no nos dicen nada, ya sabe que nos vamos a encontrar salón 109 del bloque H. Y ya, ahí nos vamos a conocer en persona, nos vamos a presentar y vamos a continuar con la muerte presunta. Ahora sí, Jesús, dígame. No, señor, lo que quiero preguntar es que si el examen se va a hacer de qué manera, o sea, cómo va a ser el formato de examen. El examen va a ser el 14 y va a ser por el SIGBI. El examen va a ser el 14 y va a ser por el SIGBI. ¿Listo? ¿Sea presencial o sea virtual? Sea presencial o virtual, va a ser el 14. Es una emoción. Pero por el SIGBI. Es por el SIGBI. O sea que ese día no iríamos allá, sino que se haría por el SIGBI. El 14, o sea, nos vamos a conocer. Y una pregunta. Nos vamos a conocer el 7 de marzo. Y ese día vamos a dar clase. Y a la siguiente semana vamos a hacer el examen. Profe, una pregunta también, o sea, en caso de que volvamos a la presencialidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Andri? O sea, la entrega de trabajo y todo eso va a seguir siendo por el SIGBI, ¿verdad? ¿O va a ser físico?
Tenemos la plataforma y en la plataforma podemos realizar foros, tareas, exámenes. Entonces, podemos seguir en el sitio y también habrá trabajos que lo vamos a hacer presencial. Si tenemos esa plataforma, podemos seguir utilizándola. Pero también puede que de pronto podemos hacer una mesa redonda y esa sí va a ser presencial. ¿Sí? Un día que tengamos una clase y puedo decirle, mañana vamos a hacer una mesa redonda sobre tal tema. Y allá nos vamos a encontrar en el salón de clase, nos vamos a sentar circularmente y vamos a tratar la temática. Entonces, estoy emocionada de poder conocerlos cara a cara, de poder saber quién es Andri, de poder saber quién es Jesús, de poder saber quién es Andreina, Dayana, Darwin, Gessen, Gina, Joan, Juliet, Carla, María Fernanda, Noemí, Valentina, Charik, todos los que tengo aquí. Si de pronto no nombré a alguien, no importa, ya nos vamos a ver la próxima semana. Ustedes dirán, ay, qué pereza tener que quitarme la pantaloneta, qué pereza tener que volver a ir. No crean que eso va a ser otra vez volver a empezar. Así es, Andreina. Pero bueno, tenemos que volver a sintonizarnos. Gracias a Dios están bajando los casos de COVID. Esperemos que así sea y podamos otra vez volver a nuestra vida que nos merecemos, porque es que no nos merecemos tener que estar todo el tiempo frente a una pantalla. Tenemos que socializar, tenemos que volver a reencontrarnos. Y si se da la posibilidad de que así sea, pues ahí vamos a estar. Entonces, espero que nos podamos ver y si no, suponiendo que nos digan que no, que tenemos que seguir por aquí, pues entonces seguimos por aquí. Por lo menos tenemos esta plataforma que nos está dando la oportunidad de no quedarnos estáticos. ¿Alguien tiene algo que decir? En este corte vamos a computar el examen que vamos a hacer el 14 más los dos trabajos que hemos presentado. ¿Cuáles son los dos trabajos que hemos presentado? A ver, ¿quién me recuerda? Sentencia C004 de 1998 y ya lo último sobre el nacitude. Correcto. Ok, entonces tendríamos esas 3 notas. Espero que ya todos tengan las 2 primeras notas, los 2 primeros trabajos. Profe, pero usted no ha dado nota del primer trabajo por lo menos. No, las notas se las doy antes del examen. Ok. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, sea virtual o sea presencial. Chao, chao, que estén bien. Gracias, profesora. Profe, que tenga feliz noche. Chao, quien haya llegado después de la lista. Hasta luego, chao. Chao, chao. Yo, profe, yo llegué después de haber pasado la lista. Espérate un momentico, Gloria. Señora. Listo. Señor, ustedes sí. Me dijeron que tenías problemas para entrar. Sí, profe, lo que pasa es que estaba trabajando, no había llegado. Listo, mijo. Señor, disculpe, también me corrigió el mío. Pedro Sandoval, tú me dijiste, creo. Sí, Pedro, sí. La clase anterior no viniste, Pedro. No, señor, porque yo anuncié que tenía un problema serio de conectividad, señor. Nadie me dijo. Serio, duramos casi 15 días. El 14 de febrero, nadie. ¿A quién le avisaste? Yo lo puse en el grupo y también lo puse acá, lo puse en la clase, también puse un mensaje que no podía entrar por problemas de conectividad, señor. Bueno, aquí te coloqué la excusa porque no me habían dicho. Profe, quisiera comentar en todas las clases tuve ese problema, señor. Listo. Dígame, Juliet. Profesora, disculpe, sucede lo siguiente. Yo tengo un viaje programado que es del 3 al 7 de marzo hacia la ciudad de Bogotá, porque donde trabajo pues se adquirieron unos negocios nuevos, entonces como para colaborar en la parte de la administración de ellos, y yo estaré regresando aquí a Barranquilla el día 7, con el favor de Dios,
a las 9 de la noche llega el vuelo aquí a la ciudad. Quisiera saber si de pronto no existe la posibilidad de excusarme si necesita de pronto alguna carta referencia al trabajo o algún trabajo, algo que en lo que yo le pueda sustentar la falla de ese día de inasistencia, para pues no estar, o sea, no tener la falla como tal de la clase. Porque Tú me el estás hecho de hablando, asistir, me estás hablando si es presencial, pero si es virtual, te puedes conectar. pues sí, si es virtual, claro que me podría conectar. Ok, listo. Ya aquí te coloqué una anotación. Si seguimos virtual, entonces tú podrás estar en la clase. Si es presencial, ya entiendo la circunstancia. Sí, igualmente, el vuelo, si no estoy mal, es de 7:30 a 8:30. Supongamos que a las 9 de la noche ya esté como saliendo, despejándome como tal, Entonces estando aquí en la ciudad. tampoco vas a poder virtual. Igualmente, pues si quieres yo le envío como la captura de la programación para que pronto tenga como Claro. más certeza de lo que le estoy Me diciendo. envías un correo con copia de tu pasaporte o de lo que sí que pueda corroborar que efectivamente estás en esa circunstancia y te pones al día con la clase que demos. Bueno, listo. Muchísimas gracias y que Y tenga una ya buena sabes noche. que la siguiente clase es el examen. Sí, señora. Ya es bajo mi Ok, responsabilidad ya estar al día. listo, cómo no. Bueno, ¿quién más que haya entrado después? Señor, o sea, yo no entré después, sino que tengo como que, o sea, quería preguntarle algo a ver si está en su conocimiento. O sea, Ajá. por lo que la última fecha que la universidad confirmó la presencialidad y luego, o sea, postergó la presencialidad hasta el 7, tengo entendido que fue muy corto como que el lapso que se tomaron, creo que fue dentro de viernes a fin de semana que notificaron a los correos, si no estoy mal. O sea, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos obtener una confirmación? O sea, de que sí hay presencialidad o de que no. O sea, ¿A ustedes les llegó un correo? antes de pronto de que llegue. ¿A ustedes les llegó un correo donde digan que tenemos presencialidad? Por lo menos que yo recuerde, ahorita me tocaría revisar, pero creo que me llegó un correo, o creo que verifiqué en la página de la universidad. O sea, estuve haciendo seguimiento y en los últimos días, de viernes a domingo creo que fue, si no estoy mal, era que habían publicado el comunicado, o sea, de que se iba a hacer todo virtual hasta el 7. Entonces, o sea, lo digo más que todo y creo que varios compañeros estarán en la misma situación de que lo ideal sería como tener una certeza y no irnos y pagar una pensión, un alquiler, gastos Bueno, personales. traten ese tema, ya me imagino que la decana tiene y el coordinador tienen comunicación con ustedes para que les confirmen, porque lo que tenemos ahora es que el 7 de marzo inicia la presencialidad. Sí, lo que hay que estar atento es a la página de la universidad y a las redes sociales de la facultad y de la universidad para ver si se da la presencialidad, si no va a haber presencialidad. Pero la noticia que tenemos según el calendario es que tenemos presencialidad. No lo digo yo, ni yo tampoco les estoy exigiendo que vayan a buscar pensión. Ustedes se atienen a lo que la institución les está exigiendo. O sea, la universidad es la que está diciendo presencialidad a partir del 7, pero hay que estar atentos en esta semana a ver qué dicen. ¿Listo? Sí, señora, listo. Muchísimas Yo gracias, les señora. digo, si dicen que no, que tenemos que seguir aquí, aquí seguimos. Si no, tenemos que ir allá. Bueno, entonces nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, chao. Chao, señor. Feliz noche. Igualmente. Chao, señor, que pasen muy bien. Igualmente, chao.